Arquidiócesis de la Verapaz presenta El Pueblo de Dios, el pueblo de la esperanza. Estimados amigos, una vez más tenemos el gusto de entrar en sus hogares a través de este programa, con el mensaje de crecimiento espiritual y familiar. Saludos cordiales, amigos, amigas, en este camino con Jesús, este camino de subida a Jerusalén, que no olvidemos, en primer lugar, todo este largo camino, varios capítulos en San Lucas que estamos leyendo ahora, se refieren a toda esta orientación o toda esta enseñanza, como dicen actualmente, que Jesús hace a los discípulos. Se trata de una serie de recomendaciones, temas, situaciones que van ayudando a formar discípulos. Y en eso estamos. Es bueno considerar este contexto. Así, los tres evangelistas nos sitúan todos estos textos de enseñanzas de Jesús en la subida a Jerusalén, que es un largo camino de iniciación, de catequesis que da el mismo Jesús a aquellos que quieren seguirle más de cerca. Acordémonos que ya han pasado los momentos masivos de la vida de Jesús en Galilea durante los primeros meses o años, y ahora sube a Jerusalén. Así lo ponen, así lo sitúan los evangelistas. Y sube con el grupo de los más cercanos, seguramente habían hombres y mujeres, y es ese grupo el que va entendiendo qué es lo que significa ser discípulo de Jesús. Van entendiendo poco a poco. No lo entenderán todo plenamente hasta después de la muerte y resurrección de Jesús y la venida del Espíritu Santo. Sin embargo, mientras tanto, el Señor les va dedicando tiempo, les va orientando sobre una serie de cosas. Y ahora estamos ya alrededor de este capítulo 12 de San Lucas, en el cual el Señor, en una serie de temas, como decimos, que es difícil organizar porque son varios, pero podríamos centrar la atención en uno de ellos que como que ayuda a centrar la diversidad de recomendaciones y de palabras de Jesús. Ese tema central que puede presentarnos este domingo es seguir adelante, ser perseverante y confiar en el Señor. Y fíjense que justamente comienza con esas palabras el texto de San Lucas que hoy se nos ofrece. No temas, pequeño rebaño. Una frase que algunos estudiosos de la Escritura todavía sitúan esos 2 o 3 primeros versículos de la lectura de hoy al final del capítulo 11 y lo sitúan al final de otra sección, pero podríamos decir que es como un texto bisagra que sirve entre la sección anterior que les ha prevenido frente a el afán de las riquezas, y ahora viene otra sección en la que les invita a ser perseverantes en su servicio y a confiar en el Señor. 2 palabras claves que vienen. Y lo primero es: no teman, pequeño rebaño. Fíjense ustedes que justamente a veces lo que está presente en la vida de aquel que quiere seguir al Señor es un poco el temor al fracaso, el temor a ser rechazado por la gente, el temor a la muerte, el temor a la enfermedad, el temor a la dispersión, el temor al abandono de los amigos, a la traición de los más cercanos. Temores son elementos que existen en la vida de cada día. Tenemos temor por la violencia, tenemos temor por el futuro, tememos a veces hasta por nuestra propia vida en algunas circunstancias. Y este temor
es lo primero que hay que tratar de dejar de lado. Y eso es lo primero a lo que invita el Señor. Y es una frase muy bonita y muy condensada. No temas, pequeño rebaño. Jesús no ha venido definitivamente para infundirle temor a nadie, para presionar a alguien a la conversión o al bien, fundado en el temor a la condenación, en el temor al castigo. Está claro que Jesús no ha ido por ese camino. En los textos del Evangelio no pretenden infundir en nadie miedo, temor. A veces se habla de un temor de Dios, de un temor reverencial, podemos decir, pero no es el miedo, no es el miedo que paraliza, es la sorpresa, es la contemplación ante lo grande que es Dios y lo pequeño que es el ser humano. A veces a esta actitud también se le llama temor de Dios, pero no debe ser, eso es lo que yo quiero aclarar, miedo de Dios. No temas, pequeño rebaño. Dios no es el juez inmisericorde que te pedirá cuentas implacablemente del mal que has hecho. No, Dios es el Padre de la misericordia. Dios es el Padre de nuestro Señor Jesucristo, que ha mostrado así su rostro misericordioso y bondadoso. Dios es el que quiere sacarnos y el que quiere ayudarnos frente a los temores normales, frente a los miedos normales que puede uno vivir en la existencia. No temas, pequeño rebaño. Es la primera frase de la liturgia de este domingo. Y fíjense ustedes que muchas veces la religión y algunas religiones en particular se han presentado como un discurso que invita al temor. Y quizá el texto que también vemos nosotros en este capítulo 12, en este 19º domingo del tiempo ordinario, puede un poco, si no se entiende bien, llevar al miedo, llevar al temor. Jesús está hablando del final de los tiempos, está hablando de la vuelta del juez al final de los tiempos para pedir cuentas e invita pues a la vigilancia, invita a la perseverancia, porque dice, no sabemos en qué momento de la noche vendrá. A veces la fe cristiana en algunos momentos de la historia fue presentada como esta fe de la que vamos a tener que dar cuentas en un momento de juicio que puede venir a la gente en cualquier momento, y por lo tanto se vive un poco con la ansiedad, con la angustia de tener que estar preparado para rendir cuentas de sus obras buenas, o si no, caer en manos del juez justo y duro y ser arrojados al fuego del infierno. A veces fue presentada la fe, fue presentado el anuncio de Jesús no como una buena noticia que llena de alegría y que llena de felicidad, sino a veces fue presentado así, como una noticia que asusta y que por lo tanto infunde temor y que paraliza incluso a veces a la persona. Y muchas personas han dejado hoy la fe precisamente porque lo que conocían era aquel mensaje de la presión, del miedo para portarse bien, como el niño que teme un castigo y que por lo tanto se porta bien por el castigo, y precisamente porque varias veces le han castigado. Lo segundo que podemos centrar nuestra atención este domingo es justamente en esa segunda frase del versículo, pequeño rebaño. La primera comunidad cristiana estaba como muy consciente de que le tocaba ser eso, un pequeño rebaño, una pequeña comunidad siguiendo a Jesús, y que precisamente era frágil y estaba a merced de las persecuciones y las dificultades. Era una pequeña comunidad que podríamos decirle es vulnerable.
No es aquella primera comunidad de los cristianos y de los primeros discípulos de Jesús una gran organización con un gran poder económico, de influencia, de estructura, de personal. No es una gran organización religiosa. En aquellos primeros años, las primeras experiencias de la iglesia fueron siempre de ser eso, un pequeño rebaño que constantemente recordaba las palabras de su maestro que les había dicho: los envío a ustedes como ovejas en medio de lobos. Se trata de un pequeño rebaño en los primeros años de la vida de la iglesia, en los que arreciaron las persecuciones del Imperio Romano contra aquel pequeño grupo de seguidores de Jesús, en las que arreciaron también las primeras dificultades y las primeras divisiones en las mismas comunidades cristianas. Un pequeño rebaño. Y eso es también interesante para que también hoy veamos que ese es el camino del discípulo, no es el camino de ser miembro de una gran institución con un gran prestigio. No veamos a nuestra Santa Madre Iglesia Católica únicamente desde ese ángulo. Es cierto, a lo largo de la Iglesia Católica ha sido una organización muy grande, una organización que ha resistido los embates de muchas persecuciones y de muchos ataques, que ha resistido. Una gran organización que transmite la presencia de Jesús en los sacramentos, pero una gran organización que también a veces ha estado ligada al poder y a lo largo de su camino también se ha equivocado en sus alianzas con el poder, en que ha puesto su confianza en el estar del brazo con el poder político, económico, y muchas veces la Iglesia Católica es una gran organización, pero ante todo, a la raíz de su identidad está el ser un pequeño rebaño. Cuando nos consideremos nosotros así, un pequeño rebaño, en medio de las circunstancias del mundo, podremos dar un paso adelante en lo que es la tercera idea central en los textos de este domingo 19, y la confianza. Únicamente aquel pequeño grupo que se sienta acogido, guiado por Jesús mismo como buen pastor, podrá caminar en la confianza. No temas, pequeño rebaño. Parecen unas palabras maternales, unas palabras amistosas, unas palabras pequeñas, pero que tienen ese gran significado para nosotros, comunidad eclesial. Y visto entonces, en primer lugar, este enfoque primero de todo el capítulo 12, ya nosotros podemos pensar si hay que estar vigilantes, si hay que ser perseverantes, si hay que estar despiertos. Es primero porque confiamos en este Dios en cuyas manos estamos. Este pequeño rebaño en medio de las circunstancias del mundo no está a merced de cualquier peligro. Está en manos del buen pastor, siempre, en todas partes, en cualquier circunstancia, y más aún en circunstancias de persecución, en circunstancias de peligro o de ataque a la misma iglesia. Y es ahí en donde se renueva constantemente la confianza, la perseverancia. Jesús sabía también que no iba a ser fácil seguirle, y entonces previene a sus discípulos sobre la tentación del desánimo, sobre la tentación de dejarlo todo, de dormirse y de no seguir fiel en el trabajo de cada día. Es allí donde va la parábola, los ejemplos que Jesús va poniendo también en este texto. Y habla de un administrador al cual se le confiaron los bienes del dueño. No solo los bienes, sino también las personas, puesto que habían otros hombres y mujeres que eran, como quien dice, el personal de la casa. La parábola de Jesús nos está hablando de un dueño, tal vez de un terrateniente, de un señor, que deja en manos de un administrador sus bienes y el cuidado de las personas a su servicio,
mientras él va a un banquete de bodas. Y es allí en donde Jesús invita a no dormirse, a seguir siendo fiel en lo que hay que hacer. Y viene la motivación principal, porque a la hora que menos lo piensen, volverá el Señor de la casa, y les pedirá cuentas. Ya aclaramos que en primer lugar, Jesús de ninguna manera quiere infundir miedo, ese miedo a portarse bien para evitar el castigo. Eso no es una buena motivación para hacer el bien. La buena motivación para seguir fiel en la vida de cada día, para tratar bien a los otros, para seguir en los compromisos que se han adquirido, es justamente lo contrario del temor, del miedo. Es justamente la confianza de saber que somos parte de un pequeño rebaño en el cual el mismo Señor es el buen pastor. Somos parte del reino de Dios, que es esa pequeña semilla de bien, de bondad, de justicia, de solidaridad, que ya está presente en aquella pequeña comunidad cristiana. La motivación principal para hacer el bien no viene del temor, del miedo, viene de la confianza. Eso podemos decir es una enseñanza básica en todo este largo capítulo 12. Un capítulo en el que el Señor usa un lenguaje apocalíptico. A veces el lenguaje apocalíptico, es decir, este lenguaje del final de los tiempos que usaban mucho en las épocas finales del Antiguo Testamento, pues a veces infunde temor, puesto que el final de los tiempos se ve como una destrucción, se ve como un pedir cuentas, se ve como un discernir entre el bien y el mal para ser salvado y cuidado, el mal para ser destruido completamente. A veces este lenguaje apocalíptico se utiliza cuando hay alguien que piensa que grandes catástrofes van a venir y que esto está por terminar. Eso no infunde una mirada confiada hacia el futuro, sino infunde un temor. Puede ser que infunda también un estar preparado para un momento que no se sabe cuándo vendrá, y eso también sirve, pero no por temor, no por miedo. El que nos espera no es el Dios chupasangre, podríamos decir, como dicen. El Dios que nos espera es el Padre de Jesús, y a Jesús se le llama el buen pastor, a Jesús se le llama, como se ha dicho en uno de estos últimos documentos de la Iglesia, el juez misericordioso. Es juez y pedirá cuentas y decidirá, pero está para administrar misericordia, para renovarnos, para restaurarnos. Jesús como juez vendrá al final de los tiempos, pero no en un plan de justicia distributiva, como a veces vemos nosotros los jueces. Tienen que analizar una serie de elementos, y tienen que hacer un juicio y tienen que pronunciar una condena o una absolución de aquel reo. Eso es como vemos a la juez nosotros muchas veces, pero no se ve al juez como alguien que va a administrar la justicia restaurativa, que va de veras a renovar a la persona, que va de veras a dar una nueva oportunidad. El ver a Jesús en ese contexto como el que vendrá al final de los tiempos a restaurarlo todo, a ponerlo todo bajo sus pies y a ser Él la cabeza de toda una nueva humanidad redimida, restaurada, rescatada, esa es la visión correcta y no la visión del que teme y se porta bien por temor al castigo. Jesús, pues, en este camino de su vida a Jerusalén y en este conjunto de indicaciones, de recomendaciones a los discípulos, hoy está diciendo: no teman, pequeño rebaño, no teman. Sean fieles cada día, confíen en este Dios que viene a su encuentro, más aún que ya está en lo hondo de sus corazones y que es el Padre de misericordia, que es el que viene a restaurarles y a darles nueva vida.
Y eso necesita también perseverancia. Acordémonos que una de las primeras experiencias de la comunidad cristiana fue justamente el retraso de la parusía, el retraso de los acontecimientos finales de la historia, el retraso de la segunda venida de Jesús para juzgar a los malos y restaurar o reivindicar a los buenos. Esa venida, ese momento de la escatología o de la parusía, se esperó en las primeras comunidades cristianas como algo inminente. Eso poco a poco se fue después corrigiendo cuando el tiempo pasó, cuando no se dio la segunda venida de Jesús. Y entonces ahí había que afrontar una nueva dificultad. El entusiasmo, la buena disponibilidad, a veces pueden mantenerse poco tiempo. Y se necesitaba también entonces favorecer la virtud de la perseverancia, de la constancia en el bien. Y esa es otra enseñanza de Jesús a sus discípulos. Un auténtico discípulo de Jesús tiene que saber que las cosas no se van a arreglar en pocos años, mucho menos en el tiempo de su propia vida terrena o de su servicio. Debe saber que la restauración entera de la humanidad tomará mucho tiempo. San Juan Pablo II acuñó una frase que se ha hecho también muy popular. La misión está apenas en sus comienzos, dijo una vez San Juan Pablo II. La misión de la Iglesia está en sus comienzos. Y eso que llevamos 20 siglos casi de historia del cristianismo. Sin embargo, esto toma tiempo. La restauración de la humanidad tomará tiempo. Y va adelante, pero nadie sabe el día ni la hora. Por lo tanto, es muy importante no solamente la confianza en el Señor, sino es muy importante también la perseverancia en el bien. A aquellos primeros cristianos, una cosa que les costó bastante sin duda fue el seguir siendo fieles, firmes, en medio de las persecuciones, de las propias dificultades personales, comunitarias, de todo aquello que vivió la primera comunidad. Y sin embargo, la comunidad cristiana, la Iglesia, ha sido perseverante a lo largo de 20 siglos. Una perseverancia que está, vuelvo al tema anterior, basada, fundamentada en la confianza en el Padre, en la confianza en Jesús, y nunca en el miedo, en el temor al castigo. ¿Cuántas veces hemos fallado nosotros al anunciar el mensaje de Jesús en esos términos? ¿Cuántas veces también el papá, la mamá dicen al niño, Dios te va a castigar si no te portas bien? O así como aquella mamá le decía al niño, si no te portas bien, le voy a decir a tu papá en cuanto regrese y que te castigue. Entonces, la venida del papá, la venida de la llegada de la mamá era para el niño ya desde el principio motivo de temor y no motivo de espera y de alegría de que volviera el papá a la casa. Eso mismo puede aplicarse en nuestro sentido religioso de la existencia y de la vida. La segunda venida del Señor, el fin de la historia o como se quiera llamar, no es para nada en la mentalidad de Jesús un momento de rechinar de dientes, de miedo, sino es el momento del encuentro amoroso con aquel que ha venido a restaurarnos definitivamente y a mostrarnos la misericordia y el amor del Padre. Aquel empleado de la parábola de Jesús es pues visto como la contrapartida, la otra cara de lo que debería ser el discípulo fiel. El discípulo fiel que vive cada día en la confianza. A ustedes les ha sido confiado el reino, ha dicho Jesús. El reino es este proyecto de Jesús que precisamente tiene la característica de darse a muy largo plazo y que tiene la característica no de imponerse por la fuerza y en una gran estructura, sino tiene la característica de ser una pequeña semilla, un poquito de levadura, una red que se echa en la cual hay también una recogida de peces buenos y de otros que no sirven.
el reino de Dios es algo que está en camino y está en progreso y todavía le falta mucho para instaurarse plenamente en la historia de la humanidad. Por lo tanto, el seguimiento de Jesús requiere confianza en esta semilla del reino que ha sido confiada a nosotros, pero que ya va creciendo, y requiere perseverancia. ¿Cuántos y cuántas en nuestras comunidades cristianas, en nuestros movimientos, en nuestros grupos, se entusiasman primero por el mensaje de Jesús durante un tiempito, mientras dura la emoción, mientras no se han encontrado ninguna dificultad con los compañeros, mientras no se han encontrado ningún fracaso ni ningún rechazo, van adelante y a la primera dificultad desmayan? Una característica del auténtico discípulo que Jesús quiere es precisamente la perseverancia. Cuando se cansen, cuando vean las dificultades, cuando quiera entrar el desánimo, descansen un poco. Vuelvan a la oración, vuelvan a la mirada al Padre y vuelvan a la actividad. El Señor invita a estar despiertos, quiere decir a no dormirse, a no dejarse embotar por el desánimo, por los cuantos profetas de calamidades que hay también en nuestro mundo. Saber ver, estar despierto, como en pleno día, con lámparas encendidas y no con las lámparas apagadas. Incluso en la noche de la historia, incluso en la noche de nuestro caminar, es necesaria la luz que nos haga ver estas otras realidades. El reino de Dios sigue adelante. Jesús va en medio de nosotros, va con nosotros. En medio de las dificultades es posible perseverar, es posible seguir siendo fieles. ¿Por qué? Porque confiamos en Dios que es nuestro Padre. Esto es el mensaje central de este texto tan hermoso del capítulo 12 de San Lucas. Hasta la próxima. Muchas gracias. La diócesis de la Verapaz presentó El pueblo de Dios, el pueblo de la esperanza. Agradecidos por su atención al mensaje de crecimiento espiritual y familiar. Hasta otra oportunidad.